Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a otro video podcast. Cada vez que lo digo me emociono porque es un nuevo formato. Y hoy de nuevo tengo por acá, por primera vez en este formato, a Marce, una de nuestras terapeutas, una de nuestras angeólogas, hablando de su tema favorito, porque la mayoría de los podcasts que más se escuchan y lo que siempre nos dicen en Instagram que quieren escuchar hablar es de la terapia de ángeles, de conocer más de este tema con Marce hemos tenido ya un par de podcasts, de lives, para que vayan y se lo escuchen, busquen por ahí. Pero antes de empezar, quiero que conozcan a Marce. Sé que muchos de ustedes no estaban acá cuando Marce nos contaba de esto. Entonces, Marce, bienvenida de nuevo. Cuéntales un poquito de ti, en qué estás trabajando. Ya muchos saben que trabajas con ángeles, pero cuéntales un poquito más de eso. Gracias, Cami, por esta invitación. Me encanta estar estrenando este formato que está súper chévere. Bueno, pues mira, yo lo que hago desde hace casi 10 años es combinar la terapia de ángeles y herramientas de canalización intuitiva, que incluye ángeles, seres queridos que ya están en el cielo y nuestros guías, con herramientas de formato terapéutico, por ejemplo, como ejercicios sistémicos que se parecen un poco a las constelaciones familiares, con psicosomática. Entonces lo que hacemos es también de alguna manera tomar toda esa información que nos dan los ángeles, que no sé si te pasa a veces que te llega como la información pero no sabes qué hacer con ella, ¿no? Como entregas la información y a la persona le resuena un montón, pero te dice, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿O cómo lo puedo sanar? ¿O cómo puedo integrarlo? Entonces ha sido como un formato muy interesante porque desde la información intuitiva que recibimos pasamos a ese formato terapéutico en el que a través de diversas herramientas podemos integrar la información, no solamente en ese plano mental, sino también en el cuerpo. Marce, me encanta escucharte porque yo creo que lo que nos diferencia a ti y a mí de los brujos de hace 20, 30 años era que tú ibas donde la viejita esta de la casa por ahí escondida y te decía una cantidad de información y uno salía diciendo, es buenísima porque todo lo que me dijo es verdad, pero al final allá al trabajo terapéutico pues no pasaban mucho. Entonces escucharte ahorita con terapia sistémica, psicosomática y que le das esas herramientas a la gente en tu consulta, a mí me encanta. Entonces creo que ahí es uno de los primeros temas que quiero que toquemos y es ¿cómo ocurre una consulta de ángeles hoy en día? Porque creo que ambos tenemos un acercamiento similar, ¿no? Yo acabo de hacer un video podcast del duelo, porque a mí venía gente como, oye, se me murió mi papá, y sí, hablábamos con el papá y era súper sanador, y la persona lloraba y hacía las paces con el papá, pero al final yo decía, no tengo recursos para decirte, oye, ahorita haz esto, haz esto, haz esto. Entonces quiero que me cuentes un poquito de cómo ocurre una consulta de ángeles contigo hoy en día. Y también que hablemos de, tú les pides a tus consultantes que te traigan preguntas o les empiezas a botar un montón de información aleatoria y qué pasa después de que cuando me das respuestas. Bueno, en ese sentido, Cami, podemos trabajar en dos formatos. El primer formato es que las personas tengan preguntas, ¿no? Entonces te dicen, no, yo quiero trabajar este tema, porque a veces los ángeles obviamente nos dan un montón de información, pero siempre hay un aspecto en el cual tú quieres llegar, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, tú quieres trabajar algo en especial o te gustaría simplemente oír a tus ángeles. Si la persona dice oír a mis ángeles, pues simplemente dejamos que ellos hablen y que nos cuenten la información. O si la persona te dice, mira, yo quisiera como trabajar algo muy puntual, muy específico, lo que hacemos en ese caso es permitir como que la terapia evolucione no solo en el mensaje, sino que evolucione también hacia la terapia, o sea, como hacia la herramienta. Entonces, con la información que nos dan, por ejemplo, quiero trabajar el tema de pareja. Arrancamos como con un diagnóstico intuitivo, pero aparte que, por ejemplo, puede ser que está tu ángel, pero tu ángel te muestra que hay una abuelita, por ejemplo, que no pudo trascender algo. Y a partir de ese diagnóstico intuitivo, lo que hacemos es que combinamos esa información con el trabajo sistémico, con la conversación con la abuelita, con el movimiento que tengamos que hacer con ella, por ejemplo. Y así funciona, porque los ángeles, yo lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo, y hay de pronto como una connotación a veces en los ángeles como si fueran predictores del futuro, o como si te fueran a decir, yo puedo seguir con mi pareja, o no puedo, cambio de trabajo, no. Y realmente creo que hay una diferencia importante, y es que tenemos que plantarnos en el lugar correcto.
nosotros estamos en un universo humano en el que los ángeles son nuestro recurso, pero los ángeles no nos mandan, ni nos dicen qué hacer, ni tampoco podemos caer en esa adoración de que el ángel me tiene que decir cuál siguiente paso doy, ¿no? Entonces la diferencia muy sutil en ese caso es ubicarnos en el lugar correcto. Yo soy el centro de mi universo y los ángeles son una fuerza que me da un recurso. Entonces, cuando entendemos qué es eso que desde mi universo yo tengo que cambiar, y por ejemplo ya no vemos al ángel como el que me dice qué hacer, sino el que me da la fuerza para tomar la decisión, el que me da la fuerza para salir de una relación, el que, pues, digamos que es contradictorio, no de salir, de yo quiero salir de la relación y no sé cómo, bueno, el ángel me da la fuerza para salir de esa relación, o el ángel me da la fuerza para encontrar mi propósito de vida, pero no desde lo predictivo, desde lo mandatorio, sino devolviéndonos lo sagrado que a veces ponemos en todo menos en nosotros mismos, ¿no? Total. Entonces, cuando ponemos en nosotros lo sagrado y cuando nos reconocemos como lo que somos, ahí es donde podemos entrar también a ver esos ángeles no como unos predictores o como unos brujos, sino como unos recursos que nos permiten maximizar todo ese propósito que tenemos en la vida. Me encanta lo que dices, conecto full, porque aquellos que han ido a consulta conmigo saben que es así. Yo creo que se pueden dar lecturas energéticas, ¿no? De, oye, mira, hay probabilidad de que esto salga por aquí, esto salga por acá, pero yo creo que ahí eso es morbo para mí. Y quería contar preciso una de esas historias que quería traer a este podcast que me pasó ayer. Yo no suelo hacer consultas urgentes, ¿sabes? Porque a mí la persona que quiere una consulta ya es porque quiere tener control del futuro. Quiere que los ángeles o el tarot le lean la energía. Pero esta era una persona súper cercana, la acepté para que viniera en 2 horas a hablar conmigo. Y ella venía de primerazo a preguntarme por el resultado de una reunión que iba a tener súper importante. Y bueno, pues yo ya abrí canal, yo ya estaba como en mood ángeles y fue súper lindo porque lo primero que le empiezan a decir sin que ella me pregunte es, mira, nosotros no te vamos a decir el resultado de esta llamada, te vamos a dar los recursos, la fuerza, lo que tienes que trabajar. Le dejaron, por eso, o sea, le dejaron como terapia para que hiciera, porque claro, había una incertidumbre, una falta de confianza en sí misma, y bueno, ya después me contó 1000 cosas que no las voy a expandir en el podcast, pero sí les quiero poner este ejemplo porque ahí es cuando para mí en una consulta de ángeles es súper sanador. Cuando yo de la nada yo digo unas cosas como, ¿de dónde salió esto tan pro que acabo de decir y tan lindo, ¿no? Supongo que te pasa cuando canalizas, porque son mensajes de luz, de amor, de terapia, y uno dice como, wow, para esto deberían ser los ángeles, no para saber si me voy a casar o no me voy a casar, ¿no? Total. ¿Tienes algún caso así que te gustaría compartir? Sí, total. Por ejemplo, cuando son temas sobre todo de pareja, que creo que es en donde están más puestos a veces como nuestros recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, exacto, o sea, como que tengo que seguir, no tengo que seguir, es que pasa esto. Y ahí podemos, como dice una amiga mía, los ángeles no son solamente el ángel Uriel, el ángel Gabriel, también puede haber, por ejemplo, un ángel del conocimiento, ¿no? El ángel del descanso, el ángel de la conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando recurrimos al ángel de conocimiento, en un caso de estos de necesito seguir o no, ahí podemos entender que hay una información en esa persona que está generando la consulta, no es la necesidad de saber, o sea, desde lo consciente se siente como una necesidad de saber qué voy a hacer y una urgencia, como tú decías ahora, pero desde lo inconsciente hay una información que a través de la consulta de esa persona necesita salir, ¿sí? Y esa información a veces desde tu biografía, entonces el conocimiento de tu biografía, no es que es el prototipo de esta persona me conecta exactamente con un prototipo que viví en la niñez, porque tiene exactamente el mismo problema que tenía mi papá, por ejemplo, ¿sí? Ahí tú dices, ok, esta persona viene a ayudarte a reconciliar con algo, ¿sí? Entonces, tengo, por ejemplo, un caso de una persona que estaba en una relación de pareja un poco amor imposible, y esa persona tenía exactamente el mismo problema que tenía su papá. Y ella llevaba muchos años sin conversar con su papá. Entonces, lo que tú dices, llega una voz, porque yo estoy trabajando con una herramienta que en ese caso, por ejemplo, es lo sistémico, pero llega una voz y te dice, esta persona llegó a tu vida para que tú puedas incluir en el corazón a, por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, ¿sí? Y es verdad, es como a partir de una información que tú reconectas de tu historia, puedes crear una sanación que ya se siente no solo en lo mental, porque me dijiste que tengo que seguir,
sino en el cuerpo. Porque de hecho, ninguna terapia debería decirte qué hacer. Eso es antiterapéutico. Total. Amén, Marce. Ese es el primer principio de la terapia. Tú de una terapia no puedes salir con que el terapeuta te diga la decisión. Tú de una terapia tienes que salir con recursos, con conocimiento de ti mismo. Entonces, es tal cual es. A través de una consulta podemos llegar a muchas cosas internas, pero va más allá de los ángeles, ¿no? Los ángeles te prestan la conexión, pero las herramientas te dan la terapia. Me encanta. Yo no tengo una sola consulta que yo no mande a la gente con tarea. O sea, lo digo. O sea, si tú vas a venir conmigo a leerte Los Ángeles o a leerte, oye, vamos a abrir un montón de cosas y o terminan yéndose para constelaciones, o terminan con tarea de meditación, o terminan con algo. Pero sí, para mí esa es la verdadera terapia de ángeles, ¿no? Porque ellos siempre vienen con un mensaje súper profundo. Y yo que tengo la oportunidad de comparar ambas dimensiones, el tarot, que es mucho más terrenal, y los ángeles, les digo como, oye, el tarot te va a decir sí, no, de pronto, los ángeles le van a escupir a tu pregunta y van a irte a hablar del trauma que tenías cuando tenías 7 años, ¿no? Y es súper lindo. Marce, duda así para contarles a todos, ¿cómo canalizas tú? ¿Escuchas? ¿Sientes? ¿Ves con tu ojo interno? O sea, ¿cómo es tu proceso de canalización? Mi proceso de canalización es a través del clariconocimiento, que es recordar sin saber. Es decir, yo veo, cuando estoy en consulta, yo veo una persona y sé algo de ella que no tengo que saber. Entonces, pero es información que llega como cuando tú recuerdas algo. Llega como a través eso se llama clariconocimiento. Y a través del clarisentimiento, y es que tengo sensaciones físicas mientras estoy con alguien. A veces tú puedes sentir un dolor, por ejemplo, que sintió alguien que murió, entonces sabes de qué murió, si murió el corazón o si murió el estómago. Pero también, por ejemplo, a veces ese clarisentimiento no solamente se vive en forma de sensación física, sino a través de emoción. A veces tú ves a alguien y sientes una tristeza y no sabes por qué. Esos son los dos prioritarios que uso, aunque existen más, ¿no? Pero mis dos canales principales son esos dos. Y aprovecho esta pauta para contar que también cuando una persona habla con sus ángeles, hay que ir un poco más allá del mito de los veo, los oigo, ¿no? Porque no todo el mundo ve y oye a los ángeles. Y es lo que menos se ve. Es lo que menos se ve, pues existe, pero no es tan común. En cambio, a veces el más común, por ejemplo, es el clarisentimiento. Total. Que tú dices, uy, abracé a esta persona y me quedé como con una cosita acá y no sé por qué, y entonces es que ¿qué sería? ¿Qué pasó? Y resulta que es que tomaste una emoción de alguien, o entraste a una sala de reuniones y uy, juepucha, me fui para atrás porque me descargué. Entonces ahí es donde empezamos a entender que hay más canales de los típicos, ¿no? De los que tenemos como tan mitificados. Marce, me encanta esto que dices. Yo ahí les cuento por dato curioso. Pues yo no veo con estos ojos. A veces sí, pero veo con el tercer ojo. Pero es bien raro. O sea, hoy en día que conozco tanta gente, yo como que ustedes no ven lo que yo veo. Cuando estoy en ceremonias, es como que estoy viendo esto, nadie más lo está viendo. Pero es raro y me encanta que lo digas porque hay que quitar eso. O sea, eso no se ve, todo el mundo no ve. Y de hecho, yo me pondría escéptico de que tantas personas ven. Exacto. Ya hoy en día que puedo sí, como hacerlo es difícil. Pero esto me viene una historia y yo estoy desarrollando una terapia que todavía no está abierta al público para que todavía no me vayan a escribir o nos vayan a escribir a Self, pero es una terapia donde entramos en un tipo de trance, subimos a un tipo de cielo para que las personas experimenten lo que tú y yo experimentamos, de poder sentir a los ángeles, sentir a los guías o sentir a sus seres queridos. ¡Qué belleza! Y estaba probando con una amiga muy cercana que su papá trascendió. Y ella me dice como que es muy loco porque yo lo quería ver, yo no lo vi, pero yo lo sentí, yo lo olí. Entonces, claro, yo le dije, mira, Juli, tú tanto que querías hablar con él y es cuestión de sentirlo. Y ese es el idioma más común de los ángeles, lo acabas de decir tú. Cuando tú le rezas a tus ángeles y llega una paz, dices, ahí están tus ángeles. Lo que pasa es que no sé por qué negamos esas sensaciones, Total. ¿No? Se nos olvida como escucharlas. Entonces me encanta ese mensaje que se los dejamos ahí. O sea, no solo se fijen en si me tocaron, si me olió al arcángel, sino qué se siente, qué me llegó, qué cambió en mí, ¿no? Ese es el lenguaje más común para mí de los espíritus y los ángeles. Exactamente. El darte el sentir.
Oye, ¿qué tipo de preguntas suelen hacerte a ti en consulta? Ya hablamos un poco del de la pareja de sigo o no sigo, clásico. Creo que otro muy común es el del trabajo, ¿no? Como que, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué más ves tú en consulta? Yo veo mucho toma de decisiones, lo que hablábamos ahorita de necesito la cita pero para mañana porque necesito tomar una decisión. Propósito de vida también, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito frente a los ojos de los ángeles? ¿Qué vine yo a hacer a la tierra? También vemos, por ejemplo, muchos temas familiares, sanación con mamá, sanación con papá, escucha del niño interior, ¿no? Me gusta más hablar de esa escucha que de la sanación del niño interior, porque a veces caemos como en el tema de glorificarlo, cuando en realidad el niño interior es el que está más fregado de todos. Literal. Entonces esa escucha, esa validación del niño interior también llega mucho. También, por ejemplo, como rupturas, no solamente de pareja, sino rupturas porque tenía un trabajo que amaba y ya no está. Duelos, ¿no? Duelos, que por ejemplo, no es que se murió mi papá, se murió mi mamá. Y como se presta también como un canal para oír mucho a los seres queridos. Eso, por ejemplo, la terapia de escucha del ser querido es súper valiosa, porque una persona, no para hacerla reiterativamente, porque caemos pues como en la trampa de precisamente como de evitar la realidad, pero total. En momentos específicos ayuda mucho para tener una despedida, para poder decir lo que no pudimos decir. Esa, por ejemplo, es de mis favoritas. Igual para mí, ¿sabes? Pero también es de la que menos me gusta vender. Yo digo, conocer el más allá para sanar el más acá. Sí. Esa es mi frase y lo digo todo el tiempo. Pero también sabes que me pasa mucho, Marce, que la gente quiere hablar con su ser querido y el ser querido no pasa porque entiende que ni siquiera es sano o adecuado pasar porque la persona se está conectando desde un lugar de una necesidad. Total. Y no desde el quiero sanar. Exacto. Y a mí se me hace impresionante como, y lo confieso, o sea, yo he tenido el espíritu al lado mío y me dice, no le digas que estoy aquí. Total. Y me encanta que digas eso porque yo tampoco la vendo por eso. O sea, yo no, dentro de mi portafolio tú no vas a encontrar terapia de canalización de seres queridos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como tú dices, llega, pero no depende de mí que llegue. Entonces, total. Si yo te digo, ven y de pronto no llega, ¿yo qué hago? ¿No? ¿Cómo manejamos? Si no, los ángeles siempre van a llegar. Sí, pero los seres queridos depende de tantas cosas, depende del momento. Hay días que llegan, hay días que no. Depende de lo que tú dices. Hay gente, por ejemplo, que tiene tanto miedo porque es que se quedaron con una culpa horrible y el ser querido no llega no porque no esté, sino porque desde la culpa a veces también no permitimos esa comunicación. Me encanta lo que dijiste, los ángeles siempre llegan y siempre llegan. Por eso para mí de verdad la terapia con ángeles es pues la más linda y la que más me gusta que la gente tome porque es profunda, pero siempre vienen con unos mensajes transformadores, de terapia, y bueno, por eso en Self la vendemos tanto, ¿no? Y mira que a la comunidad le gusta muchísimo. Marce, mencionaste algo que me encantaría que exploremos más porque tuvimos un podcast hace 2 semanas con Cata de propósito. Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. ¿Cómo se dan estas consultas de propósito, no? O sea, porque a mí me pasa mucho que de pronto la gente llega como que, Cami, estoy súper mal en mi trabajo, no sé qué hacer con mi vida, ¿cuál es mi propósito? Y es una pregunta muy grande, pero ¿cómo han sido tus consultas de esto de propósito? Como que ellos cómo guían a la gente trae opciones, ¿cómo lo manejas? De propósito, a mí siempre me gusta, antes de que la persona me cuente qué hace, preguntarle a los ángeles cuál es el propósito de esa persona en forma de dones. Entonces, por ejemplo, te pueden decir el don de esa persona es sanar, pero no necesariamente esa persona es doctora, ¿no? La sanación es muy grande. Entonces es muy lindo porque yo primero tomo los dones, los comunico a la persona y ya luego buscamos como una manera de poder conectar como la profesión con los dones sin tener que decirte tienes que empezar de cero, ¿no? Porque, a ver, hay una cosa que yo amo en el propósito y me gustaría contárselos y es
El propósito de vida siempre lo estamos haciendo, ¿no? No es que ¿cuál es mi propósito? O sea, es como si una flor se preguntara cuál es mi propósito. La flor ya está cumpliendo un propósito, ¿no? Entonces, todo lo que venimos a hacer a la tierra y nuestro paso por la tierra y el objetivo de nuestro camino, lo estamos viviendo todo el tiempo sin que lo controlemos. ¿Sí? En donde nacemos ya determina nuestro propósito, en la familia que escogemos, en la gente que conocemos en nuestra adolescencia. Astrología. Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, los planetas que inspiraron cuando nacimos, o sea, todo es tan perfecto que todo el tiempo estamos cumpliendo nuestro propósito. Amén. Cuando es el servicio, bueno, ¿cuál es mi servicio? Ahí decimos, bueno, esto es lo que has aprendido, esta es la canasta de lo que ya has hecho, combinémoslo un poco con esos dones que nos muestran los ángeles a ver qué podemos hacer. Y también desde la sombra, o sea, estoy en ese trabajo que no me gusta. ¿Por qué? No, porque es que mi jefe no puedo con él. Míralo a los ojos y dime quién te recuerda, ¿no? De quién está detrás de esa persona que no te gusta. Entonces ahí empezamos también todo un mundo interior, y es entender que también, por ejemplo, cuando podemos estar conectados desde el don, porque yo puedo estar en una empresa que hago lo que me gusta, pero no puedo con mi compañero de trabajo. Entonces ahí empezamos también en ese mundo interior a descifrar como esas minitas que llevamos activas hace mucho tiempo por una historia que vivimos en la niñez, por una historia que vivió mi abuela. Entonces ahí es donde aprovechamos la proyección de la realidad para sanar algo en el adentro, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo afuera solo es una pista o una comunicación de algo que tenemos que integrar por dentro. Qué lindo. Mira, la historia personal, yo tenía una jefa que era una persona que toda su vida la dedicaba al trabajo. Y yo me cuestionaba mucho, porque yo decía, ella no tiene nada más por fuera, o sea, son las 10 de la noche, 11 de la noche y no tiene nada más que hacer que escribir por el chat empresarial. Y yo porque yo siempre me le meto a la gente y la gente me cuenta sus cosas, yo le dije como que, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? O sea, como que, ¿qué te apasiona? Y ella me respondió, voy a cambiar un poco las palabras, pero es como, mira, Cami, para mí mi propósito es poder comunicar e inspirar a la gente. Entonces, claro, era una VP de ventas gigante. Y claro, ella estaba en podcast, estaba todo el día en reuniones con 100, 200, 500 personas comunicando e inspirando. Y dije, por eso es que ella está 24/7 en esto y le fascina, porque ella pues tuvo la bendición de encontrar en la Matrix un trabajo que la podía hacer, exacto. Creo que yo, por ejemplo, me pasa mucho que tengo ambas vidas, pero en la otra no encuentro tanta felicidad como cuando tengo estos espacios, ¿no? Total. Pero ahí, eso me encanta de Los Ángeles, ellos sí hacen ese vínculo, ¿no? En estos dos mundos. Y siempre dejan tips, o sea, en mis consultas siempre dejan un tip de, oye, deberías trabajar con niños, o hace poco me pasó con una señora que me preguntó, oye, estoy súper perdida en mi vida, no encuentro qué hacer, y terminó saliendo como un tema de entretenimiento de niñas, y resulta que a la señora le encantaba organizar fiesta de niños, pero no se le había ocurrido esa idea, pero es que ¿quién va a hacer fiestas de niños? Y yo, lo disfrutas, tus ángeles te lo están diciendo, yo no lo sabía, te lo están diciendo, inténtalo. Y bueno, eso pasó hace poco, espero que en unos meses ya tengas su empresita de fiestas de niños. Total, y es linda esa magia, ¿no? Porque cuando, o sea, tú ya lo sabes, pero cuando alguien que no te conoce te lo dice sin tenerlo que saber, es como, wow, ahora sí creo, porque ya alguien que no sabe qué hago yo me lo dijo. Total. Oye, y lo hemos tocado un poco en este podcast, pero quiero que profundicemos, y esto lo experimenté yo en mis primeras consultas cuando yo iba a consultas de ángeles, pero también lo experimento yo cuando yo medito con mis ángeles, y es un estado de paz infinito, como que yo siento como mi vibración se sube, como yo estoy en paz, estoy más sano, y sé que la gente que sale de una consulta de ángeles lo experimenta también. ¿A qué voy con esto? Al potencial de sanación que hay detrás de una consulta de ángeles, solo en la conversación que se da. Total. Cuéntanos un poco de eso. Hay sanación cuando tú cuentas algo que no le habías contado a nadie más. Hay sanación cuando hablas de algo que llevabas escondido hace mucho tiempo. Hay sanación cuando te escuchan, solo con escuchar ya estás sanando. Hay sanación cuando conectas, por ejemplo, con un arcángel que no conocías, que tiene un recurso para ti. Hay sanación cuando recuerdas que te encantaba hacer algo que hace mucho tiempo no haces, ¿no? Hay sanación en recordar, en sentirse escuchado, en sentirse validado y en sentirse no juzgado. Entonces, la terapia no solamente viene a lo que decimos o a lo que canalizamos, la terapia viene a lo que sucede en ese espacio. A veces me pasa, uno puede recibir los mensajes como solo ver a una persona, pero yo creo que
la mística detrás de una sesión, empezar por meditar, por un ratito, por 5 minuticos, 2 minuticos de música, de centro. A veces yo me voy al otro mundo a escuchar los mensajes y me olvido de la otra persona en esos 3 minutos, pero a veces abro los ojos y la persona está llorando y ni siquiera hemos empezado a hablar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dicen, no sé, pero estoy llorando, no tengo ni idea por qué. Se movió algo. Pero algo se movió, entonces ahí tú dices, qué lindo, porque esa es la mayor prueba de que los ángeles, cuando creamos este espacio para convocarlos a nuestra vida, para convocarlos en esta sesión, ni siquiera solamente sanan a través de que saques una tarjeta con un mensaje o que canalices, sanan con su sola presencia, ¿no? Con la sola invocación. Me encanta, lo dijiste así tal cual. O sea, creo que puedo contar, o sea, ya se me va el número, pero la cantidad de personas que yo sé que no lloran, que están en la mitad de una consulta y empiezan a llorar solo porque se empieza a mover y me dicen, no sé por qué estoy llorando, es la clásica. Y yo, tranqui, o sea, créeme que aquí se está moviendo mucha energía y de eso se trata también, de sanar con la palabra, con la presencia. O sea, la gente piensa que esto no tiene poder, pero la simple invocación de invito a todos tus ángeles a que vengan a este espacio y nos sostengan, ¡boom! ¡Boom! Exacto, es divino, es el de sentirse en el circulito, sentirse sostenido, es muy bonito. Y ahí también contarles, porque tú atiendes virtual la mayoría del tiempo, ¿no? Yo atiendo las 2 modalidades, pero digamos que el 99% virtual. Sí, igual yo. Y eso es lo que les quería contar, porque tenemos una comunidad que le gusta mucho el presencial y los entiendo, pero yo me he dado cuenta que la misma magia y el mismo sentir ocurre virtual. O sea, esto trasciende tiempo y espacio, se los juro, habiendo hecho más de 1000 consultas, que se motiven a hacerlo virtual porque funciona igual de bien. Exacto, yo tengo una amiga que hace regresiones y en la pandemia ya decía, no, eso no funciona igual, y cerró consulta como por un mes, ya cuando vimos que la pandemia iba como para más larguito, dijo, bueno, voy a intentarlo, y después le fue súper bien, y ahora lo hace solo virtual casi todo el tiempo, y hablábamos de eso, hablábamos de que en el caso de ella, por ejemplo, me decía, a mí me va mejor en una regresión a distancia porque la persona se siente cómoda en su espacio físico. Iba a decir eso. Y a mí me parece, y cuando ella me dijo eso, yo dije, es eso tal cual. Porque, a ver, los ángeles son virtuales. Los ángeles los ángeles son elemento aire, y el elemento aire es en todas partes, ¿no? Sí. Los seres queridos también son aire, o sea, también son virtuales. Entonces, ¿por qué tiene que ser presencial? No, porque me gusta, porque en un mundo post-pandemia que todo es virtual, quiero tener este espacio presencial, es válido. Pero la verdad es más porque de pronto la preferencia de la persona, más que porque cambie el efecto de la terapia. Total. Porque realmente cuando tú estás en tu casa, tú sabes que estás en tu espacio seguro, entonces te dejas ir más, te dejas llevar más, abres más tu chakra corona para poder canalizar mejor, porque hay algo que la gente no sabe, Cami, que creo que te pasa, y es que uno hace unas canalizaciones increíbles y otras cero. Y depende de qué, no depende de nosotros solamente somos celulares cogiendo wifi. Depende también de qué tan abierta está la otra persona, ¿no? Entonces, si estás en tu espacio, si estás más abierta, si tienes más comodidad y si te sientes más tranquilo porque estás en tu casa, a veces la terapia incluso es mejor por eso. Total, de hecho, me pasa que si, por ejemplo, la gente, no sé, alguna vez me tocó una señora que quería hacer la terapia en un centro comercial y yo, oye, o sea, no, esto es como señal de wifi, o sea, no sabes la interferencia que tienes, te vas a llevar el 40% de tu consulta siendo el 100%, o sea, yo te puedo reagendar, pero eso es súper importante y se los dejo como consejo, que estén tranquilos, que puedan hablar tranquilos, no la tomen ni manejando ni en un centro comercial, porque lo que dice Marce, o sea, nosotros interpretamos esos mensajes que llegan. Total. Marce, también lo tocamos un poco, pero quiero que te tires ahí mensaje fuerte con el problema que hay de la gente que se vuelve adicta a que van a una consulta de ángeles o tarot, a que tomen decisiones por ellos. Trabajar en el poder personal, trabajar en lo sagrado, en reconocer lo sagrado en uno mismo. Justo este fin de semana estuve en un retiro con un gran maestro que daba este mensaje y es a ver, todo está para nuestro servicio. Nosotros podemos poner los ángeles a nuestro servicio, podemos poner la divinidad a nuestro servicio, podemos poner los ancestros a nuestro servicio, el conocimiento a nuestro servicio, pero nosotros somos el centro, ¿sí? O sea, aquí no estamos en un universo que esté centrado en algo más porque mi conciencia es mi centro. Tú tienes un centro, yo tengo un centro, y cada persona tiene un centro.
Entonces, darle validez a lo que somos nosotros, porque somos una creación que yo creo que se tomó demasiado tiempo hacer Tal cual. y llegar a esta tierra, en esta super máquina que se inventó el universo a través de nosotros, que combina biología con espiritualidad en un solo cuerpo, y decir, ay, ¿será que el ángel me va a decir lo que tengo que hacer, o el tarot, o la lectura? Sería caer un poco como en lo contrario al propósito que tenemos, que es crear. Entonces somos creadores, somos sagrados, podemos tomar recursos de guía, podemos, como en el libro este de Pon los ángeles, ¿cómo es? Pon el cielo a trabajar, que es tal cual, que tú le dices a tu ángel, mira, yo necesito que hoy te encargues de esto, y el ángel lo hace. No es como, ángel, ¿qué voy a hacer hoy? Dime qué hago, dime qué me pongo. No, no funciona así. Yo tengo esta creación, convoco un equipo de ángeles para que me ayude en mi creación. Yo estoy aquí, quiero llegar allá. Ángeles, yo necesito que ustedes me den su fuerza para llegar allá, a través de señales, de guía, de recursos. Me encanta pedirles recursos. Yo les pedí, por ejemplo, hace muchos años a mis ángeles colegas, que me hacían mucha falta cuando salí del mundo corporativo. Me hacían un montón de falta colegas. Y al año, yo creo que ya máximo, ya tenía mis 2 grandes amigas que son mis colegas, ¿sí? Y hacemos retiros juntas y hacemos cosas juntas. Le pedí a los ángeles un consultorio, y a los 2 meses tenía un consultorio que quedaba a media cuadra de mi casa en ese momento. Entonces, ellos nos encuentran, nosotros les decimos antes de dormir, necesito que me ayuden con esto, y ellos lo hacen. Pero no es al revés, no es como, ángel, ¿qué hago? Sino, ángel, tengo este objetivo, ayúdame con él. Me encanta lo que dices, y no voy a decir qué tipo de seres, pero unos seres pues también con los que ahorita trabajo, son seres de luz, decían como, ¿por qué nos estás entregando el poder a nosotros si tú eres el ser más creativo que hay? Como que no me digas que te dé la respuesta, dime qué respuesta quieres y dime qué quieres hacer, y nosotros te apoyamos para esto. Y ahí dijiste algo, Marce, que también lo hemos dicho en muchos podcasts, pero creo que hay que repetirlo, y es el poder de pedir, ¿no? Por eso todas las religiones del mundo hechas y por haber hablan del rezo, y todas tienen un tipo de rezo, y es, oigan, se los juro, y Marce y yo se los prometemos, que ahí hay un equipo espiritual literal de brazos cruzados esperando que uno les pida. Esa ha sido mi experiencia. Sí. Ellos me dicen a mí, ustedes no piden suficiente. Total, porque es que podemos hacer, o sea, mira, por ejemplo, Jesús, hablaba en estos días de Jesús, porque decía, Dios mío, Jesús tuvo que haber sido muy importante, tuvo que haber hecho cosas muy grandiosas para partir la historia en 2. Si uno ve gente ahora que dice como, wow, ¿cómo haces eso? Pero no partió la historia, ¿no? ¿Cómo fue Jesús que partió la historia en 2? Y para mí el ejemplo de Jesús es como el mejor jugador de la Matrix, o sea, como a eso podemos llegar todos, ¿no? A crear, a cambiar la historia, a partir la historia, a hacer todo lo que queramos, ¿sí? Pero yo creo que eso de poder hacer lo que queramos, pues es más fuerte y convendría más cuando tomamos nuestra capacidad creadora y no la entregamos a algo, ¿sí? No la entregamos a un símbolo, no la entregamos, sino que ponemos todas esas fuerzas a nuestro favor, más que entregar nuestro poder a algo más. Y voy a decir algo ahí un poquito difícil de escuchar, pero la mayoría de las veces donde estás es por decisión propia. Exacto. Entonces también por decisión propia te tienes que ir de ahí, ¿no? Hace poco hablaba con alguien que, preciso, estaba en un trabajo que le pagaban increíble, pero pues para mí esos lugares que llaman como el infierno, porque es como nunca está bien nada, siempre te piden más, conéctate más horas, y sí, te pago súper, pero pues para mí es como la Matrix poseída, diabólica. Y cuando yo le digo en consulta, como, oye, y así me lo mostraban Los Ángeles, me mostraban una casita de pájaros, ella era un pajarito y la puerta estaba abierta. Ay, como vete. Y cuando yo le decía como que, ¿tú has considerado siquiera la posibilidad que tú puedes salir volando de ahí? Sí, pero, y yo, ahí está el pero. Eso es lo que tus ángeles te están diciendo. Acuéstate esta noche y pídele a tus ángeles que quieres cambiar de trabajo. Estoy seguro que esta persona en 3 meses va a tener otro trabajo. Total, y sobre todo entender que son decisiones propias, a veces no conscientes, ¿no? Porque no es como que una enfermedad, por ejemplo, no es, o sea, sí es creada, pero no es creada de forma consciente. Una muerte no es creada de forma consciente. Todos esos problemas a veces es como una parte de nosotros, porque el 98% de nuestras decisiones y creencias son inconscientes, ¿no? Entonces a veces es, bueno, yo de verdad quiero salir del trabajo y no sé cómo. Ok, entendamos, entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué te está conectando? ¿Por qué creaste esa realidad? Miremos los símbolos de tu realidad y conectemos cuando ese símbolo tiene un significado en la historia tuya o en la historia de alguien más. Hace poco, por ejemplo, atendí a una persona que tuvo una muerte laboral, ¿sí? Y
después de su muerte laboral no había vuelto a conseguir trabajo. Y es extraño porque normalmente la mayoría de personas... Sí, 3 meses después están otra vez. Máximo 6 meses están trabajando. Entonces cuando tú dices, bueno, ha pasado un tiempo y no conseguiste, ¿qué pasó? Revisemos historia. Esta persona tenía el mismo nombre de su abuelo y el abuelo había muerto en julio, a los 40 años en julio. Y este hombre se quedó sin trabajo a sus 40 años en julio. Entonces ahí es donde tú dices, Dios, esto es un ciclo biológico. 100%. Él conscientemente quería conseguir trabajo y ponía toda su fuerza en conseguir, pero había una creencia inconsciente que lo estaba digamos, había una lealtad a una creencia inconsciente que cuando tú la vuelves consciente y le acompañas esa conciencia al acto ritual, pues debería, en la mayoría de los casos, cambiar tu realidad muy pronto. Sí, y es loco para mí esos actos psicomágicos de esos mini rituales donde uno rompe esas lealtades, empiezan a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Total. Oye, Marce, para cerrar, un mensaje que te gustaría dejarle a la gente allá afuera, puede ser un mantra, una canalización, algo, lo que sea que le quieras dejar ahí a todos los que nos escuchan. Bueno, no sé si lo canalizo, me llega mucho el Arcángel Gabriel en este momento y es como si el Arcángel Gabriel nos estuviera invitando a cambiar de aire, por ejemplo, como salir un día, hacer algo diferente, mirar otras opciones. Estoy bien en mi trabajo, pero de pronto abrir la ventana y mirar otras opciones. De pronto, si voy todos los días al mismo restaurante, ir a otro, o sea, como cambiar de aire en nuestra rutina, en nuestras decisiones, en las personas que frecuentamos. Conviene de vez en cuando darnos nuevos aires porque de los nuevos aires es donde empieza también a nuestra vida a fluir. A veces si nuestra vida no fluye es porque le falta ese aire, ¿no? Le falta ese impulso de lo nuevo. Entonces, convoquemos a nuestra vida con el Arcángel Gabriel lo nuevo, para que podamos también abrir esas ventanas a otras cosas de las que estamos haciendo hoy. Marce, estoy que lloro, porque apenas dijiste voy a canalizar a Gabriel, de una sentí como hablando del sentir y te lo juro, mira, tengo la lágrima aquí. Lo recibí tal cual tu mismo mensaje y recibía todo en la 3D se oxigena. O sea, el agua sin oxígeno se estanca, ¿no? Entonces ese mismo mensaje lo recibía igualito, como... Si no hay oxígeno, si no respiras, si no cambias, esa agua se estanca. Me encanta, porque el agua sin oxígeno se vuelve tóxica. Ahí está. Qué lindo. No sabes lo que acabo de sentir. Marce, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Qué lindo este contenido. Ya saben, reserven con Marce. No van a ir solo a escuchar a sus ángeles, sino a tener un poco de terapia. Entonces prepárense porque eso también es confrontacional. Y seguiremos colaborando, Marce. Muchas gracias. A ti, Cami, muchas gracias por esta invitación y qué rico formar parte de esta comunidad. Me encanta. Gracias.